Buenas a todos, esta es una clase para cuarto año de electrónica de la ENET de Trelew, tecnología de los materiales, la materia, el espacio, cuarto TELS. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que son los inductores. Los inductores son elementos muy importantes en la industria de la electrónica, se presentan en diversas formas, en distintos modelos y demás, y lógicamente que de acuerdo a eso son sus aplicaciones. La bobina o inductor es un componente pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un semiconductor en sí. Es un componente pasivo hecho de un alambre aislado que por su forma, son espiras de alambres arrollados, almacena energía en forma de campo magnético por un fenómeno llamado de autoinducción. Hay distintas formas de bobina, pero básicamente cualquier alambre enrollado es un inductor o bobina también llamado. La bobina o inductor básicamente es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente a través de él, generando un voltaje, una fuerza contraelectromotriz que se opone al voltaje aplicado y es proporcional al cambio de la corriente. Y acá lo vemos en esta ilustración. Esta es la tensión aplicada, ¿sí? Tenemos una tensión aplicada, una corriente que va a pasar a través del inductor y esto va a generar una corriente en sentido contrario que es la fuerza contraelectromotriz. Esa fuerza contraelectromotriz es la autoinducción que genera el propio inductor. Hay distintos tipos de inductores. Hay bobinas o inductores con núcleo de aire en donde el arrollamiento es autosustentado por su propia rigidez mecánica. Hay otras bobinas con núcleo de hierro, entonces cada una de ellas, de estas bobinas, tiene un núcleo interior que es el que lo soporta, con núcleos de ferrite. La ferrite es un peróxido de hierro, es un material que tiene un coeficiente de permeabilidad distinto. Es una bobina que es muy utilizada en, por ejemplo, tipos de fuente como la fuente conmutada de las computadoras. Hay otras bobinas que están armadas sobre una forma y poseen un sistema de ajuste para poder variar a través de un núcleo internamente el valor de la propia bobina. Hay otras que son variables seleccionando vueltas, como por ejemplo en este caso tiene una perilla. Esta perilla se gira y se va accionando un comando que va seleccionando más o menos cantidad de espiras en la bobina, ¿no? También dentro de los inductores se encuentran en los transformadores, donde tienen acá tenemos un núcleo magnético y está conformado por dos bobinas, un primario y un secundario, las cuales son constituidas básicamente por dos inductores por dos bobinas. También hay elementos como el relay. El relay es un elemento que se utiliza mucho en electrónica, en electricidad y en electromecánica. Es un dispositivo que al energizarse, al hacer circular corriente eléctrica a través del devanado, a través de la bobina en sí, genera una fuerza que atrae una armadura y provoca una conexión entre unos contactos eléctricos. El flujo magnético. El flujo magnético es una cantidad física utilizada para describir lo que denominaríamos un campo magnético. Entonces imaginemos que acá tenemos una bobina, ¿sí? Un enrollamiento de alambre, el cual es alimentado con una fuente de alimentación, cual tiene un positivo, un negativo, una fuente en este caso de corriente continua que exhibe un positivo y un negativo, e inmediatamente este enrollamiento va a generar en el núcleo, lo que está dentro de esa bobina, líneas de fuerza de campo magnético. Este campo es un campo invisible, pero que se puede medir. Este campo también tiene una orientación y esta orientación está dado por las flechitas que vemos acá y que constituyen o forman o conforman lo que es el polo sur y el polo norte en una bobina. Básicamente lo que denominaríamos un electroimán. Estas líneas de fuerza, cada una de ellas tienen una denominación. A cada línea de fuerza se le denomina Maxwell. Acá hay un Maxwell, dos Maxwell, 3, 4 y así como tanta cantidad de líneas de fuerza magnética tengamos en el circuito. Hay otra denominación para la línea de flujo que es el Weber. Un Weber, el equivalente de un Weber es 1 por 10 a la 8 Maxwell. ¿Esto qué quiere decir? Que un Weber es
1 y 8 ceros más Maxwells. Si yo quisiera convertir los Maxwell a Weber y viceversa, bueno, puedo utilizar esta simple formulita donde me dice que las líneas de fuerza, las líneas de flujo, son X Weber multiplicado por 1 por 10 a la 8 Maxwell sobre 1 Weber, y esto me daría X Maxwell. Lógicamente, si lo que yo quiero saber, si yo lo que tengo son los Maxwell, meto los Maxwell acá y hago el pasaje de términos para sacar afuera de la ecuación al Weber. Es exactamente lo inverso. La densidad de flujo magnético, también denominado B. La densidad de flujo magnético es directamente proporcional al flujo magnético e inversamente proporcional al área que atraviesa. ¿Qué quiere decir toda esta frase? Quiere decir lo siguiente: imaginemos que nosotros tenemos un electroimán. Acá no dibujé la bobina por una cuestión de no embarullar mucho el dibujo, de no entorpecerlo. Entonces solamente vemos el accionamiento del polo norte y el polo sur y de las líneas de fuerza de campo magnético. Estas líneas van a ser más grandes cuanto más cantidad de flujo magnético tenga. Cuanto más líneas, cuanto más Maxwell, van a haber más cantidad de magnetismo, en definitiva. Entonces esto está determinado por esta ecuación, donde B es la densidad de flujo en Gauss, se mide en Gauss la densidad de flujo magnético, Phi, que son las líneas de flujo magnético en Maxwell, A, que es el área, ¿sí?, en centímetros cuadrados. Si lo que nosotros usamos, en lugar de ser centímetros cuadrados, sea metro cuadrado, debemos usar el Weber. En este caso vamos a usar el Maxwell. Entonces acá vemos, por ejemplo, que en este caso, en este ejemplo, tenemos todas estas líneas de fuerza que, fíjense, que se concentran en el interior del núcleo y después, bueno, se desparraman hacia los lados. Si yo tuviese en cuenta un pedazo de esa área, 1 centímetro cuadrado, ¿qué quiere decir? Un cuadradito que tiene 1 centímetro por cada lado. Si cuento la cantidad de líneas de fuerza que pasa por cada centímetro de eso, voy a tener la cantidad de inducción magnética. En definitiva, por este cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, por ejemplo, pasan 4 Maxwell, 4 líneas de fuerza magnéticas, ¿sí?, de estas 8 líneas en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que la inducción magnética van a ser los 4 Maxwell por centímetro cuadrado. En este caso, 4 dividido 1 es 4, serían 4 Gauss. La inducción, la densidad de flujo magnético en este circuito magnético es de 4 Gauss. Los inductores tienen una simbología muy particular que se utiliza en electrónica, es muy variada, y acá, bueno, vemos algunos de ellos. Acá tenemos una bobina con núcleo ferromagnético. Este es el símbolo de la bobina. ¿Esto qué quiere decir? Que es ferromagnético. Quiere decir que esta bobina tiene adentro algo de hierro, ¿sí?, lo cual modifica su valor. Tenemos la bobina acá tenemos una inductancia común, una bobina que está blindada. ¿Esto qué significa? Que esta bobina tiene una caparazón, ¿sí?, tiene una caja, un blindaje que impide que las líneas de fuerza que se generen por la bobina misma salgan hacia el exterior, lo que se denomina jaula de Faraday. Después tenemos bobinas con bobinas ajustables, ¿sí? Son bobinas donde yo pueda ajustar de alguna manera el valor de esa bobina. Hay de distintos tipos. Hay un punto muy importante dentro de las bobinas, que es la fuerza magnetomotriz que se puede generar a través de una bobina, porque estamos hablando de un campo de fuerza, en definitiva. O sea, supongamos que tenemos este circuito. Esto es un circuito magnético, donde imaginemos que esta bobina es la fuente de alimentación y todo esto es el circuito, ¿sí? Este rectángulo es el circuito que está conformado por un pedazo de fierro, ¿sí?, con esta forma geométrica. Entonces, vieron que acá hay una letra N. Esta letra N indica la cantidad de vueltas que voy a hacer alrededor de este núcleo magnético. Y es la intensidad de la corriente eléctrica que va a circular por acá, y eso va a generar una cierta cantidad de Maxwell. Cuanto más cantidad de corriente
tenga en el circuito o más cantidad de vueltas, van a aumentar la cantidad de Maxwell que van a ver circulando a través de todo este circuito magnético, y a eso se le denomina fuerza magnetomotriz. En algunos casos es una T mayúscula, en otros casos es FMM, en otros casos directamente es F, pero en definitiva la fuerza magnetomotriz se mide en amperes vuelta. Entonces T es igual a I por N, o FMM o F es igual a I por N. Vamos a hacer un ejemplo para hacer un poco más claro. Imaginemos este caso donde tenemos este circuito magnético donde la corriente es de 2 amperes y la cantidad de vuelta es de 20. ¿De 20 qué? De 20 vueltas. Entonces en este caso aplicamos la fórmula y la fuerza magnetomotriz no va a ser más que multiplicar la cantidad de corriente, en este caso 2, por la cantidad de vueltas 20. En este caso vamos a tener una fuerza magnetomotriz de 40 amperes vuelta. De esta manera es como se calcula la fuerza magnetomotriz en un circuito magnético de este tipo. La inductancia de una bobina. ¿Qué es la inductancia? La inductancia es una propiedad de la bobina eléctrica por la cual se puede saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella, por el efecto de la corriente inducida por la propia bobina, que es la autoinducción. Se mide en henrios, que a veces se simboliza con la H o HY. El henrio, de esta forma se lo llamó por Joseph Henry. Un henrio es la autoinducción de una bobina en la cual un cambio de 1 amper produce una fuerza contraelectromotriz de 1 volt. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando le aplicamos una corriente eléctrica a la bobina, inmediatamente la bobina se opone a esa corriente, a esa fuerza que yo le estoy aplicando. En este caso, si recordamos un poco capacitores, cuando yo le aplico una corriente eléctrica a los capacitores, ¿qué va a hacer el capacitor? Lo primero que va a hacer el capacitor es tratar de cargarse, absorber toda esa energía lo más rápido que pueda. Lógicamente que la cantidad de tiempo en la que va a tardar en llenarse ese capacitor va a depender de su capacidad. Si es mucho más grande el capacitor, más cantidad de tiempo va a tardar en llenarse completamente de cargas eléctricas. En el caso de una bobina es al revés. Yo le aplico una corriente y la bobina inmediatamente se opone a ese campo eléctrico y genera una corriente en sentido contrario. Esa corriente en sentido contrario es la fuerza contraelectromotriz. Hay subunidades que se utilizan en el caso de las bobinas, ya que el henrio es una unidad muy grande. Está el milihenrio, por ejemplo, que es 1 por 10 a la menos 3 henrios, que es equivalente a 0,001 henrio, donde el 1, fíjense, está en el tercer lugar después de la coma. El microhenrio, donde es 1 por 10 a la menos 6 henrio, donde el 1 está en el sexto lugar, el entero, digamos, está en el sexto lugar después de la coma. El nanohenrio, donde es 1 por 10 a la menos 9 henrios, donde el 1 estaría en el noveno lugar después de la coma. Vamos a dar unos ejemplos a ver si más o menos se entiende. 10 milihenrios, por ejemplo, serían 0,01 henrio. ¿Por qué? Porque mili es por 10 a la menos 3. Quiere decir que el 0 del 10 está en el tercer lugar. Por lo tanto, el 1 del 10 está en el segundo lugar. Para llegar a estar en el tercer lugar, lo único que hay que hacer es colocar un 0 más. 0,1, 2, 3 lugares. No pongo el 0 acá, bueno, tiene sentido. Entonces 0,01 henrio. Supongamos que estamos hablando de una bobina de 200 microhenrios. 200 microhenrios. A ver cuánto es 200 microhenrios. El microhenrio era por 10 a la menos 6. Listo, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que son 6 lugares después de la coma. Entonces, en el 200 tenemos en el último 0 el sexto lugar. En el anteúltimo 0 de la cifra, el quinto lugar. Por lo tanto, el 2 estaría en cuarto lugar después de la coma. O sea, 0,0002 henrios. 60 nanohenrios. 60 nanohenrios sería 60 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, el 0 del 6, que está después del 6, estaría en el noveno lugar. El 6 estaría en el octavo lugar. Por lo tanto, después de la coma, el 6 estaría en el octavo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, este sería el valor en henrios. Siempre es importante cuando uno va a operar
trabajar con el exponente científico, amigarse con la calculadora, con el exponente científico, y si no, bueno, pasar todo a henrios, lo cual es incordioso. Fíjense la cantidad de ceros con la que vamos a tener que trabajar. Cálculos con inductancias. ¿Qué cálculo se puede hacer con inductancias? Bueno, en principio las inductancias se pueden agrupar o asociar en serie. En este caso, la forma de cálculo es exactamente lo mismo que en el caso de las resistencias. Por ejemplo, acá tenemos el caso de L1, L2 y L3, que conformarían una L total, una LT, donde para hallar el valor de esa L total es simplemente sumar el valor de las tres inductancias. Entonces la L total en inductancias en serie es L1 más L2 más L3. También se pueden asociar en paralelo. En este caso tenemos L1, L2 y L3 asociadas en paralelo, conectadas en paralelo, con lo cual también se pueden calcular como si fuesen las resistencias en paralelo, en donde se saca la inversa de la inductancia total, donde eso sería 1 sobre L1 más 1 sobre las inversas, o sea, la suma de las inversas de todas las inductancias y a la vez la inversa de esta. Hay otra forma de calcular que es L1 por L2 sobre L1 más L2, pero en este caso es solamente para cuando tenemos dos inductancias y no más que esas. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Vamos a hacer unos cálculos con inductancias. Vamos al caso de las inductancias en serie. Y acá tenemos tres inductancias, L1 100 microhenrios, L2 10 milihenrios y L3 0,5 henrios, medio henrio. Entonces acá simplemente lo único que tenemos que hacer es sumarlas. LT o L total es L1 más L2 más L3. En este caso usamos el exponente científico. La primera bobina es 100 microhenrios, o sea 100 por 10 a la menos 6 henrios, la segunda es 10 milihenrios, 10 por 10 a la menos 3 henrios, y la tercera es 0,5 henrios. Entonces en este caso, si sumamos todo esto con la calculadora, nos va a dar 0,5101 henrios. Fíjense que el valor del resultado es mayor que la mayor de las inductancias. ¿Cuál es la mayor inductancia? L3. 0,5. Esto es más grande que L3. De esa forma vamos a saber que nuestro cálculo no está tan errado. En el caso de las inductancias en paralelo, imaginemos tres inductancias en paralelo, L1, L2 y L3, pero esta vez puestas en paralelo, conformando una inductancia total. L1 100 microhenrios, L2 10 milihenrios y L3 3 milihenrios. Yo lo puedo calcular de la siguiente manera, sacando la inversa de cada una de las inductancias, sumándolas entre sí y después sacar la inversa de eso, que me daría 96 microhenrios. Fíjense que cuál es el valor más chico que hay involucrado en estas tres resistencias. 10.000 es la inductancia más grande, que es L2. Después tenemos 3 milihenrios y la más chiquitita es L1, 100 microhenrios por 10 a la menos 6. Fíjense que esto da menos que la más chica de las inductancias. 96 es menor que 100. 96 microhenrios es el valor total de las tres inductancias en paralelo. Por lo tanto, podemos aplicar el mismo concepto que en las resistencias en paralelo, donde el valor va a ser menor que la menor de los valores. El menor de los valores, 100 microhenrios, y me dio 96 microhenrios. ¿De qué manera también lo puedo calcular? Lo puedo calcular haciendo la famosa L1 por L2 sobre L1 más L2, con lo cual, en principio, si hago una LA cualquiera, que va a ser la conformación de L1 y L2 en una sola bobina, me va a dar, si hago esta cuenta y hago el reemplazo correspondiente, 99 microhenrios, o sea 0,00099 microhenrios, micro. Cuento cada tres lugares y me va a dar microhenrios. Estos 99 microhenrios va a ser solamente la asociación de L1 con L2 y todavía me queda L3. Entonces para asociar L3, para completar, entonces tengo que asociar lo que me dio de acá, los 99 microhenrios, lo tengo que asociar con L3. En este caso, al asociarlo con L3, me queda 99 microhenrios multiplicado por 3 milihenrios dividido 99 microhenrios más 3 milihenrios. Esto nos daría 96 microhenrios.
Estos 96 microhenrios es el valor total de toda este conjunto de inductancias o de bobinas puestas en paralelo. Fíjense que es menor que la menor de las inductancias. Hay un punto muy importante a tener en cuenta cuando se realiza una bobina y son los estándares. Hay un estándar que es el estándar AWG, American Wire Gauge, que es el que se utiliza para designar los alambres por número. Entonces dicen, bueno, 100 vueltas de alambre número 14. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Eso es una tabla. Por ejemplo, si me dicen que yo tengo que hacer una bobina por características técnicas, dice 100 vueltas de alambre número 14, listo, voy a la tabla AWG y me fijo, por ejemplo, que en el número 14 el diámetro de ese conductor es de 1,628 y la sección en milímetros cuadrados es 2,08 milímetros cuadrados. Entonces, esto es una tabla estándar de valores de alambre que se utiliza a nivel internacional. Espero que esta introducción a lo que son las bobinas, a lo que son los inductores, se haya entendido. Después está el trabajo práctico correspondiente a esta presentación y que en definitiva deben realizar para poder entender un poquito más los conceptos sobre lo que es una bobina, lo que es un inductor. Muchas gracias.